Nos ponemos a escuchar la palabra del Señor. Le vamos a pedir a Graciela, que está a cargo del mensaje hoy, para que el Señor la guarde y la bendiga y que lo que el Señor le ha dado pueda hablar a la iglesia. Buenos días, hermanos. Damos gracias al Señor por estar un día más en su casa y, bueno, poder estar reunidos juntos, adorándole, hermoso momento de adoración, y que realmente podamos darle de todo corazón honor a Él, ¿no? La reflexión de esta mañana gira sobre el que se haga su voluntad, ¿no? Dice, hágase tu voluntad. ¿Por qué oramos, hágase tu voluntad? ¿Cuándo oramos? Porque su voluntad es perfecta, bien, aunque muchas veces no coincida con lo que nosotros queramos, ¿no? Es así. Así que primeramente me voy a basar en un versículo que está en Lucas, capítulo 22, que dice, y el 22:42 dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La frase hágase tu voluntad y no la mía es una de las más poderosas y conmovedoras de la Biblia. Proviene de las palabras que Jesús en el jardín del Getsemaní las dijo en momentos antes de su crucifixión y encapsula la esencia de la fe, la sumisión y la entrega a la voluntad divina. Este versículo ha resonado a través de los siglos, inspirando a innumerables personas a enfrentar los desafíos de la vida con valentía y esperanza. El contexto del versículo, la angustia de Jesús en el Getsemaní, Jesús ora en el Getsemaní, también las podemos encontrar en Mateo capítulo 26 del 36 al 46 y en Marcos también capítulo 14 del 32 al 42, pero nosotros vamos a estar tomando la versión de Lucas, capítulos 22 del 39 al 42. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Para comprender plenamente el significado de hágase tu voluntad y no la mía, es crucial situarlo en su contexto. Jesús, sabiendo que su destino era la crucifixión, se dirigió al jardín de Getsemaní para orar. Jesús y los discípulos lo acompañaron. Y él les pidió a 3 de ellos, a Pedro, a Santiago y a Juan, que entraran con él al jardín y que esperaran, esperando, como dice, a un tiro de piedra, o sea, a pocos metros, ¿sí?, acompañándolo en la oración. Y él se apartó unos metros.
y mientras él iba a orar, en medio de la profunda angustia e incertidumbre, Jesús se dirigió a su Padre en una oración llena de dolor y resignación. La frase "hágase tu voluntad y no la mía" refleja la lucha interna de Jesús, quien a pesar de su naturaleza divina, se enfrentaba a la terrible realidad de su sacrificio. Él podría haber dicho, bueno, Señor, vos tenés la posibilidad de hacer que sea de otra manera la salvación de este mundo. Pero él sabía cuál era el plan perfecto. Él era el Cordero perfecto, sin mancha, para poder hacer el sacrificio. Él sabía que su muerte era necesaria para la redención de la humanidad, que no podía evitar sentir el peso de la cruz que le esperaba. Pero cuando fue a ver a sus discípulos, estos estaban durmiendo. Realmente ellos no entendían por el momento en que estaba pasando el Maestro. La importancia del libre albedrío y la sumisión. El ser humano es responsable de sus acciones. Dios nunca impone su voluntad sobre el hombre. Siempre ha presentado dos caminos, el bien y el mal. Podemos ver ahí una flechita roja y una negra en la imagen, ¿no? Cada una dirige o señala un camino. La maldición o la bendición, la vida o la muerte. Y es el ser humano quien elige. Cada elección que realizamos en la vida la hacemos por alguna razón, ya sea que nuestras decisiones sean positivas o negativas. Esta capacidad de elegir es conocida como libre albedrío. Tenemos libertad de opciones para elegir. Y en este aspecto Dios no tiene ninguna influencia, ya que cada individuo elige lo que considera conveniente. Algunas decisiones las tomamos impulsadas por un deseo intenso de realizarlas, mientras que otras las ejecutamos sin siquiera ser plenamente conscientes de desearlas. Aquí radica la esencia misma de la libre voluntad, elegir conforme a nuestros deseos. El libre albedrío o determinación libre del ser humano conlleva a dos condiciones espirituales, salvo o condenado. En Juan, capítulo 3, 36, dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero en este momento crucial, Jesús no buscaba escapar de su destino, sino que demostraba la máxima expresión de la sumisión a la voluntad de Dios, al decir, hágase tu voluntad. Jesús no solo aceptaba su destino, sino que también afirmaba la soberanía de Dios y su confianza absoluta en el plan divino. Este acto de sumisión es un testimonio de profunda relación entre Jesús y su Padre, una relación basada en amor, la confianza y la obediencia. Hágase tu voluntad y no la mía, un llamado a la fe y la esperanza. Las palabras de Jesús en Getsemaní nos ofrecen un poderoso mensaje de esperanza y fe en medio de las dificultades y las pruebas de la vida. En medio de las podemos encontrar consuelo y fortaleza al recordar que Dios tiene un plan para nosotros y que ese plan es perfecto y lleno de amor. Al decir hágase tu voluntad, Jesús nos invita a confiar en el poder y la sabiduría de Dios, incluso cuando no entendemos los caminos que Él ha trazado para nosotros. La fe en Dios es manantial de esperanza y de santidad y fe. Están íntimamente unidas y las podemos ver en Hebreos 10, del 22, y versículo 22-23. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe,
purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y también Romanos capítulo 8, la parte A del versículo 24, porque en esperanza fuimos salvados. Así que el hágase tu voluntad también es un llamado a la fe y a la esperanza. Escuchar a Dios que llama a la puerta de nuestra vida, abrirle y disponer toda nuestra persona a su voluntad y sus planes de un amor sin límites, pone horizontes de esperanza, de futuro y de vida eterna en nuestra persona. Todo adquiere una orientación decisiva, como dice Apocalipsis 3, 20, mira, estoy a la puerta llamando, si uno escucha mi llamado y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Pues el Evangelio no es solamente una comunicación de cosas que se pueden saber, sino una comunicación que comparte hechos y cambia la vida. Quien tiene esperanza vive de otra forma, tiene una nueva vida. La experiencia del encuentro con Jesucristo hace que salgamos animosos y alegres a comunicar esta esperanza que Dios nos ha regalado. La esperanza ha nacido en nosotros y nos ha redimido. No podemos guardarla para nosotros solos, sino que ha de llegar a todos. Dios siempre donándose en amor por nosotros. Como hicieron los hermanos, juntaron los juguetes y bueno, ¿qué hicieron? No se quedaron con esa salvación para ellos mismos. ¿Por qué? Porque hay que hacer que la palabra sea esparcida y vimos los frutos en los niños que vinieron, ¿no? Qué bendición, porque seguramente también ellos van a ser comunicadores de esa esperanza a sus padres. Y como todo proyecto que realiza la Iglesia se hace en oración. La importancia de la oración y confianza en Dios. El ejemplo de Jesús en Getsemaní nos enseña la importancia de la oración en momentos de dificultad. Al orar podemos expresar nuestras emociones, nuestras dudas y nuestros miedos ante Dios, confesando nuestra necesidad de su consejo y fortaleza. A través de la oración podemos fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en su plan, aprendiendo a decir, hágase tu voluntad, incluso cuando la situación nos parezca muy difícil. Como decía el salmista en Salmo 40, versículo 8, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. ¿Cómo aplicar hágase tu voluntad y no la mía en nuestras vidas? El versículo hágase tu voluntad y no la mía no es un simple enunciado pasivo. No es que nos dejamos, bueno, que sea tu voluntad y ahí nos quedamos, sino que es un llamado a la acción, es un llamado a vivir nuestras vidas en una actitud de sumisión, confianza y esperanza en Dios. Para aplicar este versículo en nuestra vida diaria, podemos considerar los siguientes puntos. Cultivar una relación personal con Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la oración, el estudio de la Biblia. Al fortalecer nuestra relación con Dios, nuestra confianza en su plan aumenta y somos capaces de aceptar su voluntad con mayor facilidad. Buscar la voluntad de Dios. En todas las decisiones importantes de nuestra vida y en las que no lo parezcan tanto, porque a veces pensamos, bueno, únicamente le voy a pedir la guía al Señor, en esta inversión, en esta compra, pero cosas diarias, mínimas, decimos, bueno, las hacemos por inercia, pero dice que en todo tenemos que buscar la voluntad de Dios. No solo en los momentos de dificultad, sino en decisiones
cotidianas. Podemos buscar la guía de Dios a través de la oración y la reflexión. Al hacerlo, aprendemos a confiar en su sabiduría y su amor, incluso cuando sus caminos no coinciden con nuestros planes. Aceptar las pruebas y las dificultades con una actitud de fe y esperanza. Las pruebas son una parte inevitable de la vida, pero no tienen que ser una fuente de desesperación. Al recordar que Dios tiene un plan para nosotros, podemos encontrar fortaleza para enfrentar esas dificultades con fe y esperanza, sabiendo que Dios nos ayudará a superarlas en su debido momento. Él da la puerta, da la salida. Dice que juntamente con la prueba viene la salida. Servir a los demás con una actitud de amor y compasión. Al servir a los demás encontramos un propósito y una satisfacción que trasciende nuestras dificultades personales. Al ayudar a otros, nos acercamos más a Dios y encontramos un nuevo significado en nuestra vida. Es como que también nosotros salimos de nosotros, de siempre estar pensando en lo que nos sucede cuando ayudamos a otro. Ahí podemos ver que el otro también necesita de nosotros y que estamos haciendo la voluntad del Señor, ayudando a otros. ¿Qué significa realmente hágase su voluntad y no la mía? Esta frase significa que nos sometemos a la voluntad de Dios, incluso cuando no la entendemos. Es una expresión de confianza absoluta en su plan, su sabiduría y su amor, incluso en momentos de dificultad. ¿Cómo saber o cómo puedo saber cuál es la voluntad para mi vida de Dios? No hay una fórmula mágica para conocer la voluntad de Dios. Sin embargo, podemos buscar su orientación a través de la oración, el estudio de la Biblia, la reflexión y la búsqueda de consejo de personas espirituales que nos puedan guiar. Es importante recordar que la voluntad de Dios no siempre es fácil de entender, pero siempre es para nuestro bien. ¿Qué pasa si no estoy de acuerdo con la voluntad de Dios? Es normal tener dudas y no estar de acuerdo con la voluntad de Dios en algunos momentos. Sin embargo, es importante recordar que Dios nos ama y siempre tiene un plan para nuestro bien. Si no estamos de acuerdo con su voluntad, podemos orar, reflexionar y pedirle sabiduría para entender su plan. Podemos confiar en que Él nos ayudará a comprender y aceptar su voluntad. ¿Es egoísta querer que se haga mi voluntad? No necesariamente. Todos tenemos deseos y aspiraciones y es natural querer que se hagan nuestros planes. Sin embargo, la verdadera sabiduría radica en reconocer que la voluntad de Dios es siempre superior a la nuestra. Buscar su voluntad nos abrimos a un camino de mayor felicidad, paz y propósito. Hágase tu voluntad y no la mía, un camino hacia la verdadera paz. La frase hágase tu voluntad y no la mía es un poderoso recordatorio de la importancia de la fe, la sumisión y la esperanza en Dios. Al vivir nuestras vidas con esta actitud, encontramos un camino hacia la verdadera paz, la satisfacción y el propósito. ¿Cuántas veces le hemos pedido, Señor, que se haga tu voluntad y después terminamos haciendo nuestra voluntad? Y ahí nos damos cuenta que perdimos la paz, que perdimos el gozo, porque no hicimos o no permitimos que el Señor haga su plan perfecto en nuestras vidas. Y no es esto condenatorio, pero ¿cuántas veces ha pasado o nos ha pasado? Al vivir nuestras vidas con esta actitud, encontramos un camino hacia la verdadera paz, la satisfacción y el propósito. A pesar de las dificultades que podamos enfrentar, podemos confiar en que Dios tiene un plan para nosotros, un plan perfecto, lleno de amor.
Nos abrimos a un camino de esperanza y de crecimiento espiritual, un camino que nos conduce a una vida llena de propósito y significado. También podemos encontrar en la Biblia otro pasaje donde el Señor también dice: hágase tu voluntad. Primero estuvimos hablando de Jesús cuando rogaba en el Getsemaní, pero también hay otra cuando los discípulos le piden a Jesús: enséñanos a orar. Y esa Él les enseñó en la oración modelo, en el Padre Nuestro, que todos conocemos. Y dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Adoramos a Dios cuando le entregamos nuestras vidas cada vez que oramos. Jesús enseña que cuando oramos debemos comprometernos a someternos a la voluntad de Dios. Dios tiene una voluntad específica para tu vida. La Biblia dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para ti y para mí. Debemos partir de la conexión con Dios, es decir, Dios, ¿cuál es tu voluntad para mí hoy? Quiero hacer tu voluntad. En el cielo, la voluntad de Dios se hace perfectamente. El problema es en la tierra, es que la voluntad de Dios no siempre se hace. Es por eso que oramos: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Le estamos diciendo a Dios: quiero rendirme a ti, quiero hacer lo que tú quieras que yo haga. Bien, ahora podemos orar: hágase tu voluntad de 3 maneras diferentes. Podemos decirlo con resentimiento: hágase tu voluntad, pero no me agrada. Podemos decirlo con resignación: hágase tu voluntad porque no puedo evitarla. O podemos decir con anticipación: hágase tu voluntad porque sé que es lo mejor y eso es lo que quiero para mi vida hoy. Aquí también podemos ver que hágase tu voluntad es una de las peticiones del Padre Nuestro. En parte Jesús enseñó a sus discípulos a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. El mismo Jesús suplicó que se hiciera la voluntad de Dios en el huerto de Getsemaní, antes de su crucifixión. En Mateo 26:39 dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús estaba comprometido con el cumplimiento de la voluntad y la oración, hágase tu voluntad, fue un tema de su vida. En pocas palabras, orar, hágase tu voluntad, es pedirle a Dios que haga lo que Él desea. Cuando oramos, estamos pidiendo a Dios que aumente la justicia en el mundo, que traiga más gente al arrepentimiento y que promueva la causa del reino de su Hijo. Cuando oramos, reconocemos el derecho que tiene Dios de gobernar. No oramos: hágase mi voluntad, oramos: hágase tu voluntad. Pedir que se haga la voluntad de Dios es una demostración de nuestra confianza en que Él sabe lo que es mejor. Es una declaración de sumisión a los caminos de Dios y a sus planes. Pedimos que nuestra voluntad se ajuste a la suya. Aquí quiero hacer una aclaración: hágase tu voluntad no es una oración pasiva de resignación. La oración de Jesús en Getsemaní no fue pasiva,
ni fatalista en lo más mínimo, sino que desnudó su corazón ante el Padre y reveló su deseo último, que se cumpliera la voluntad de Dios. Reconoce que Dios tiene más conocimiento que nosotros y que confiamos en su manera, que su manera de actuar es la mejor. Y es un compromiso para trabajar activamente en la ejecución de la voluntad de Dios. En Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Siempre la voluntad de Dios va a ser agradable y perfecta. Entendemos quién es Dios, nos sometemos a Él y le permitimos que nos transforme. Cuanto más conozcamos a Dios, más fácilmente se alinearán nuestras oraciones con su voluntad y podremos orar verdaderamente: hágase tu voluntad. Podemos acercarnos a Dios con la confianza de que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, también las hace. Como dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Por fe sabemos que orar es lo mejor que podemos pedir. Sin dudas va a sobrepasar nuestras expectativas sobre lo que deseamos y anhelamos. Nosotros nos arrodillamos y pedimos de acuerdo a nuestro raciocinio, a nuestro entendimiento, a lo que conocemos terrenalmente, pero Él tiene un conocimiento mucho más alto. Dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Entonces, sin duda, Él siempre nos va a sorprender de una manera sobrenatural sobre aquello que nosotros pedimos. Cuando le decimos, hágase su voluntad, ahí vamos a ver cómo Él obra de manera sobrenatural. El apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Éfeso: y aquel que es poderoso de hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos. Amén. Esta es la reflexión que traje esta mañana con respecto a el hágase su voluntad y no la mía. Así que les invito a que inclinemos nuestras cabezas y demos gracias al Señor, porque primeramente esta palabra me llegó a mí. A mí Sonia me habló que tenía que dar el mensaje el día jueves, pero esta palabra yo la venía trabajando de hacía una semana. Sin duda el Señor ya estaba obrando y sabía que, bueno, tal vez era lo que algún corazón estaba necesitando. Padre mío, te doy gracias porque tu voluntad es perfecta, porque tu voluntad, Señor, aunque a veces no la entendemos con nuestras mentes racionales, sabemos que es lo mejor para nuestra vida, sabemos que es lo mejor para nuestras familias, sabemos que es lo mejor para nuestra comunidad eclesiástica, Señor. Sabemos que si nos inclinamos a ti, si oramos, si perseveramos, si buscamos tu palabra, Señor, ahí tú nos revelarás cuál es la voluntad para cada una de las situaciones que tenemos que atravesar en nuestra vida. A veces decimos, ¿por qué a mí? Y a veces tenemos que pensar, ¿por qué no a mí? Si a tu Hijo le tocó dar su vida por nosotros, Padre, ¿quiénes somos nosotros para decir que no se haga tu voluntad en nuestra vida? Padre del cielo, ayuda a que esta
palabra quede en nuestros corazones, que la podamos entender, que la podamos procesar, que la podamos guardar en lo más profundo y ponerla por obra, no en situaciones o esperar en situaciones difíciles o terminales, sino que sea en el día a día, que sea a cada minuto. No es que estemos arrodillados todo el santo día, sino que realmente con nuestra mente y nuestro corazón estemos unidos a ti, pidiéndote de qué manera tenemos que obrar para que se haga tu voluntad, para que tu reino sea expandido, que la muerte de tu Hijo Jesús no sea en vano, para que nuestras bocas se abran, Señor, para llevar una palabra de fe, de aliento, de sumisión, donde podamos llevar, Señor, mostrar ese camino. Después está en la voluntad de cada persona si lo elige o no, y que se haga tu voluntad. Padre mío, nos dejamos en tus manos, que tu voluntad siga trabajando en este domingo, en nuestro domingo aquí en la iglesia al terminar, en nuestras casas o donde nos dirijamos, y que comencemos una semana, Señor, pidiéndote que se haga tu voluntad y no la nuestra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Graciela. Hermosa la palabra, porque a veces tenemos que recordar, ¿no? A veces queremos nuestra voluntad, pero Dios tiene mejores cosas preparadas para cada uno de nosotros. Entonces es importante poner en práctica lo que su palabra dice, que su voluntad sea hecha y no la que nosotros deseamos. Vamos a terminar la reunión con un canto, nos despedimos, saludamos al hermano que nos saludaste y oramos y bendecimos a aquellos hermanos que hoy no pudieron congregarse, ¿sí? Que seguramente van a estar escuchando la prédica después que sale por el YouTube. Sean todos muy bendecidos en este domingo, que lo puedan disfrutar, y el miércoles nos esperamos acá a las 20 horas para la oración que cada miércoles tenemos. Dios les bendiga. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor y damos honor a ti, damos honor